Bueno, ¿qué sería la velocidad media? Si una persona va de un lugar a otro y sin ir todo el tiempo a la misma velocidad, o sea, vamos a suponer que siempre va en línea recta, pero uno es imposible que vaya continuamente a la misma velocidad. Ahí lo que se calcula siempre es la velocidad media. ¿Por qué? Porque eh, como el- la persona o el vehículo fue cambiando de velocidad durante todo el tiempo, lo que se calcula, como les decía anteriormente, es una velocidad promedio, ¿sí? ¿Y cómo se saca esa velocidad promedio? Es la distancia en línea recta que hay entre el punto de partida y el punto de llegada, dividido el tiempo que se tardó en recorrer esa distancia. Acá tenemos un gráfico. Bueno, vamos a suponer que un vehículo tomó esta ruta, ¿sí? Desde Capital a Mar del Plata, como dice en el ejemplo, la ruta 2. Bueno, es imposible, primero que no es rectilíneo la ruta, es imposible ir a la misma velocidad, entonces yo puedo sacar la velocidad promedio. ¿Cómo sería? Tomar la distancia en línea recta, desde el punto de partida al punto de llegada. Entonces, la velocidad media sería 375 kilómetros dividido 6 horas, que es lo que se tardó en recorrer verdaderamente toda la distancia. Eso nos da que el vehículo fue en promedio a 62,5 kilómetros por hora, pero esto no significa que el vehículo fue continuamente a esta velocidad, sino que de rato habrá ido a 110, 120 kilómetros por hora, de rato a 3, de rato habrá ido a 20, de rato habrá parado en algún peaje. Entonces, en promedio nos da 62,5 kilómetros. Bueno, los ejemplos de movimiento rectilíneo uniforme los van a ver, ¿sí? Eh, con, con la profesora en la práctica. Vamos a tomar uno solo. Bueno, acá dice un tipo, una persona sale de la posición X0 a 400 kilómetros a las 8 horas y llega a la posición X final 700 kilómetros a las 11 horas. Fue en línea recta y con velocidad constante. Primero lo que hay que tomar siempre es un sistema de referencia. Aquí nos referimos a eso, un eje cartesiano que nos diga dónde está justamente el comienzo del movimiento y saber bien dónde está el final. Segundo, hay que calcular la velocidad, ¿sí? En kilómetros por hora y metros por segundo, y escribir las tres ecuaciones horarias y verificarlas. Calcular la posición a las 9 horas y a las 10 horas y dibujar los gráficos de X en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo. Bueno, el sistema de referencia es lo que está acá, sería el eje X, como es un movimiento horizontal, solamente planteo el eje X. Entonces, el 0 del eje X, la persona empieza a los 400 metros de posición inicial, o sea acá, y camina hasta los 700 metros. Sale a las 8 de la mañana y llega a las 11 de la mañana. Entonces, ¿cómo calculo la velocidad? Esto sería, el espacio recorrido sería 700 menos 400 y el delta t sería 11 menos 8, que me daría 3. Entonces, reemplazando la ecuación de velocidad, x final menos x inicial sobre t final menos t inicial, nos queda 700 kilómetros menos 400 kilómetros sobre 10 horas menos 8 horas. Esto nos da 300 kilómetros sobre 3 horas. Por lo tanto, la velocidad es 100 kilómetros por hora. Esta es la velocidad de la persona que se movió de acuerdo a lo que dice el problema. Para pasar 100 kilómetros a metros por segundo se usa siempre el truco del factor unitario, ¿sí? Recuerden que yo quiero cambiar esto. Acá sería una hora son 3600 segundos y un kilómetro 1000 metros. Entonces de esta manera nos queda en metros por segundo. 100 dividido 3,6, ¿sí? Y eso ya nos daría el resultado en metros por segundo. Bueno, las tres ecuaciones horarias son estas, las que ya habíamos visto en la teoría. Siempre x igual a x inicial más b por t menos t inicial. Ahora lo reemplazamos a esto con los valores. La posición inicial es 400 kilómetros. La velocidad es 100 kilómetros por hora, ya lo averiguamos. El tiempo menos 8. Entonces acá la velocidad es constante, 100 kilómetros por hora, y la aceleración es 0. Entonces ahora puedo ir reemplazando a distintos tiempos, a las 8, a las 9, a las 10, e ir sacando cuánta distancia recorrió en cada uno de esos tiempos. Fíjense, cuando se reemplazó acá, por ejemplo, a las 11,
nos da 3 horas. Esto nos dio que justamente la distancia recorrida son 700 kilómetros. Entonces está bien, o sea, era lo que teníamos de dato. Para calcularlo a las 9 horas, ¿qué hago? 9 menos 8 nos da 1, una hora. Por lo tanto, el espacio recorrido a las 9 horas era de 500 kilómetros. A las 10, reemplazamos acá, operamos, nos da 2 horas por 100, nos da 200, más 400, 600 kilómetros. O sea que a las 10 horas había recorrido 600 kilómetros. ¿Cómo sería el gráfico? Bueno, ahora tenemos que hacer, ¿sí? La ordenada es 400, esto sería la pendiente, y esto es la variación de tiempo. Entonces, hacemos esto si queremos. A las 8 horas 400 kilómetros, a las 9 500, a las 10 600, a las 11 700, que fueron los valores que ya saqué. Y nos queda esta gráfica de acá. O sea que es una recta que pasa por el 400 y sigue con pendiente positiva en este sentido. Ahí tenemos graficada la ecuación de de justamente la posición versus tiempo, ¿sí? Esta es la gráfica. Como les decía, esta es la pendiente positiva. Esta sería la ordenada al origen, 400. La velocidad es 100 y es constante, o sea, a las 8 horas y a las 11 siempre va a la misma velocidad, y la aceleración entre las 8 y las 11 no hay porque va siempre a la misma velocidad, o sea que es 0. Ahí tenemos graficadas los tres gráficos que nos pedía. Por último, ¿cómo verificamos, digamos, que la pendiente gráfico de posición en función del tiempo es la velocidad del movimiento? Hacíamos cateto opuesto sobre adyacente, como habíamos visto antes con la tangente. Bueno, entonces, la pendiente era cateto opuesto sobre adyacente, sería 700 menos 400, dividido 11 menos 8, y nos da 100 km por hora, o sea que está bien. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Dice, este es de velocidad media. Un tipo tiene que recorrer un camino que tiene 100 kilómetros. Los primeros 10 kilómetros los recorre a 10 kilómetros por hora. Después recorre 30 kilómetros a 30 kilómetros por hora. Y por último recorre los 60 kilómetros finales a 60 kilómetros por hora. A. ¿Qué tiempo tardó en recorrer los 100 kilómetros? B. ¿A qué velocidad constante tendría que haber ido para recorrer los 100 kilómetros en el mismo tiempo? Y C. Dibujar la gráfica de X en función del tiempo, B en función del tiempo y aceleración. Bueno, hacemos un esquema, ¿sí? Que es muy útil siempre, un eje de referencia. El 0, los primeros 10 kilómetros lo hizo a 10 kilómetros por hora. De 10 a 40, o sea, los segundos 30 kilómetros lo hizo a 30 kilómetros por hora. Y después de 40 a 100, 60 kilómetros lo hizo a 60 kilómetros por hora. Entonces, lo que tengo que hacer es me tengo que fijar cuánto tiempo tardó en hacer cada tramo, porque lo que me pide es cuánto tiempo en total tardó en recorrer estos 100 kilómetros. Recuerden que si yo despejo de esta ecuación, el delta t viene para acá y en la velocidad viene dividiendo, nos queda que el tiempo es delta x sobre velocidad. Entonces, delta x para el primer tramo es 10 kilómetros, la velocidad, 10 kilómetros por hora, entonces nos da una hora, porque kilómetro con kilómetro se va, y esta hora que está denominador al denominador pasa al numerador. Entonces el tiempo del primer tramo es una hora. Para el segundo tramo hacemos lo mismo. El espacio del segundo tramo, el delta x, 30 kilómetros, dividido la velocidad a la que iba en el segundo tramo. Kilómetro con kilómetros se van, la hora que está denominador del denominador pasa al numerador, entonces 30 dividido 30 nos da 1. Y volvemos para repetir para el tramo 3, 60 kilómetros dividido 60 kilómetros por hora. Esto también nos da una hora. Entonces, el tiempo total en recorrer los 100 kilómetros fue la suma de estas 3, o sea, 3 horas. ¿Qué es lo que está acá? El tiempo total sería 3 horas. El punto B, la velocidad constante a la que tuvo que haber ido para recorrer la misma distancia en el mismo tiempo es justamente la velocidad media. ¿Cómo sacamos la velocidad media? Delta x sobre delta t. Ya sabemos que el delta x es 100 kilómetros y la velocidad que tardó todo es 3 horas, o sea que debería haber ido todo el tiempo a 33,3 kilómetros por hora para tardar el mismo tiempo en recorrer ese mismo espacio.
Y acá tenemos la gráfica, cambia un poquito porque yo en la primera hora recorrió 10, del 1 al 2 horas recorrió 30 y de 2 a 3 horas recorrió 60. Entonces la gráfica de posición versus tiempo ya no es una recta, ¿sí? Empieza a formar una especie de parábola, ¿sí? Debido a ese tipo de movimientos que la velocidad va cambiando. ¿Qué pasa con la velocidad? En el primer tiempo, la primera velocidad es 10 km por hora durante la primera hora, después aumenta a 30 durante otra hora y después aumenta a 60 durante la otra hora. Entonces forma como una especie de escalera, o sea, no es una gráfica continua, sino que es una gráfica que se va cortando. Y bueno, la aceleración es 0 en cada uno de los espacios. De esta manera damos por terminado la teoría de movimiento rectilíneo uniforme y ahora les voy a también dejar la teoría de movimiento rectilíneo uniformemente variado.